Hola Manolo, saludo cordial. Me Hola, encanta verte. ¿Cómo estás? ¿Cómo ha sido tu semana? fíjate que ha sido una semana súper tranquila. Bueno, a pesar de que regularmente siempre tengo mis actividades, ¿no? Tú conoces mis actividades, entreno de noche, trabajo de día y tratando de disfrutar el mundo a lo máximo, no perderme ni una migaja de ese mundo. Sí, me encanta. He visto tus fotos en Facebook con tu mamá, psicóloga, no sé qué siento cuando los veo. Me parece tan bonito. Sí, estamos trabajando un poquito, ya tuvo una lesión del hombro, entonces estamos trabajando un poquito en el gimnasio. Y bueno, pues ella ha sentido un gran cambio. Y lo más importante es, pues, cómo ese contacto no regular, cuando ya tenemos cierta edad, decidimos cómo abandonar a los viejos, a los padres, y pues el estar teniendo ese contacto, mamá es una mujer que vive sola, entonces, pues el estar cotorreando con ella y esa parte, muchas veces creemos que es por ellos, pero no nos hemos dado cuenta que es por nosotros, ¿no? O sea, Sí, nosotros estamos disfrutando de ese espacio, que era como parte de lo que le decía a mis hijos también, ¿no? O sea, ustedes creen que es por ustedes, pero no, en realidad es por mí, porque vengo con todas las ganas de disfrutarlos a cada uno de ustedes. ujú. Eso Sí, yo creo que es esa mirada contraria, entre comillas, porque sí lo traemos, sino que no nos damos cuenta. Es bien especial porque en realidad yo creo que el tema de mirar exactamente hacia adentro de nosotros, ¿qué necesito? ¿Qué me falta? ¿Cómo me siento? ¿Qué me gustaría? ¿Qué es lo que yo podría generar como un plan de acción, inclusive para, pues, para poder avanzar en la vida y lo que dices, disfrutar? Porque es que si claro, no hay disfrute, no hay nada. Fíjate que estos días me pasó interesante, llevo 2, 3 días donde cuando me he ido a dormir digo, la logré. Me siento antes era como que: "Ay, me quedó pendiente, no alcancé, no sé qué". Y llevo tiempo ya, esta semana, sobre todo, como con una cosa donde digo: "Disfruté el trabajo, disfruté lo que hice", y me quedo en ese sentimiento de logro, más que en el de: "Ay, mañana madrugo más para lo que no alcancé". Ni siquiera me he puesto a ese inventario de lo que quedó faltando. Y me siento más, siento que uno produce más y cuando se divierte, obviamente que es así, el famoso flow del que habla Seligman en la psicología positiva, que eso es una maravilla. Pero bueno, Manol, vamos a hablar hoy, habíamos quedado en el episodio anterior, que gracias a todos los que nos escucharon, a sus comentarios, qué bonito, y que dijimos que se hiciera preguntas. La pregunta más generalizada ha sido, ¿por qué nos cuesta tanto pedir ayuda? sí, qué pregunta pues tan rebuscada. El tema del por qué nos cuesta tanto pedir ayuda tiene que ver con, como regularmente lo vamos a estar trabajando en este espacio, tiene que ver con los ganchos emocionales del pasado, con cómo fueron respetadas mis emociones. Regularmente en nuestra vida de infantes empezamos a tener una relación con nuestras emociones, ¿no? Regularmente empezamos nacemos y empezamos a tener las emociones ya destapadas, pero nadie nos las juzga, nadie nos las enjuicia, nadie nos las truena, pero siempre nuestras necesidades pues nos llevan a crear el cómo han sido trabajadas nuestras emociones. ¿A qué me refiero con esto? A que llega el momento, por ejemplo, cuando somos bebés, tenemos necesidades que requieren ser cubiertas. Esas Ujú, necesidades que requieren ser cubiertas, digámoslo así, el niño empieza a llorar y entonces, aunque yo esté de malas, yo tengo que cubrir la necesidad porque se hizo del baño, porque tiene hambre, porque necesita a lo mejor que le saque el aire al niño, porque necesita, pues igual el juego, el abrazo, pero conforme el niño va creciendo, como padres, lo que empieza a ocurrir es que creemos que el niño ya tiene un entendimiento distinto y entonces el niño tiene necesidades distintas. Cuando llega el niño con esas necesidades distintas a nuestra vida, se acerca, digamos, yo estoy haciendo la comida como madre o como padre, se acerca el niño y entonces me dicen, padre o papá o mamá, ¿jugamos? Y entonces yo volteo y le digo, espérame tantito, déjame, acabo de hacer la comida.
Ese niño en ese momento tiene la necesidad de atención y la necesidad de juego. Regularmente en ese proceso yo sigo haciendo la comida, me dices que jugamos, le digo regrésate en media hora, regresa en media hora y le digo todavía no acabo, regrésate en otra media hora, todavía no acabo, regrésate en otra media hora, todavía no acabo. Y cuando regrese el niño, a la siguiente media hora me dice jugamos y en ese momento yo volteo y le digo espérame otro ratito, el niño sale corriendo ya molesto porque ahí encendió su primera emoción, el Sí. coraje, ya sale molesto, ya sin una creencia a mí porque le he pospuesto todo ese tiempo y entonces llega y tira una olla y rompe una maceta sin querer, entre comillas, sin querer, entre comillas. Y entonces en ese momento yo dejo la cazuela que estoy ocupando o la olla que estoy ocupando, me volteo y le digo, chamaco baboso, y le meto unas nalgadas, le jalo las greñas y ¡pum! Y aquí es donde hago el paréntesis. Sí fue cubierta su necesidad del niño. ¿Cómo fue cubierta? Del lado oscuro. Regularmente pudimos haberle cubierto la necesidad al niño poniéndole un rompecabezas, jugando un ratito con él mientras cuido la comida, pero mi estrés y mis situaciones me hacen ver que el niño tiene esa situación de atención, pero que no es necesaria. Entonces el niño sabe que cada que él tiene esa necesidad y le sale el coraje, en cada momento a través de ese estímulo respuesta, su necesidad va a ser cubierta a golpes, siempre a golpes. Entonces, el coraje fue cubierto a golpes. Regularmente hay otra cosa muy importante. Dentro de este espacio, muchas de las mujeres que me han estado como escribiendo en las terapias que doy y ese tipo de cosas, siempre me hablan de esa conducta repetitiva de por qué fui golpeada o por qué sigo Sí. encontrando hombres que me golpean, ¿no? Ujú. Y entonces cuando empezamos a hacer como ese resorte, lo llevamos al resorte oculto, nos damos cuenta que ella ha cubierto su necesidad de atención a base de golpes. Y comienza desde ese tema, desde para que yo sienta que me prestan atención, necesito ser golpeada o necesito ser gritada, y eso era de lo que hablaba, y no sé, bueno, no recuerdo si lo hablé la vez pasada, pero ese es parte de sentir un placer retorcido. Sí, Ese es un sí. placer retorcido. Luego entonces, primera emoción, no aprobada. Mi coraje como hijo no fue aprobado y entonces tuvo que ser castigado, ¿verdad? También, ese es el coraje, pero también por el otro lado, mi atención, o sea, la necesidad de juego siempre ha sido cubierta por golpes, porque cuando yo necesito jugar ha sido cubierta. Entonces, aquí hay dos vertientes, ¿verdad? De ahí nos pasamos al siguiente proceso donde regularmente como niño empiezo a ver cómo han sido tratadas mis emociones. Dos, en la mesa de Navidad, y voy a hablar de un evento muy rápido mío, en la mesa de Navidad mi mamá decía unas palabras muy bonitas en esa mesa, y entonces en esa mesa le pasa la palabra a mi abuela, le dice unas cosas muy bonitas a mi abuela, unas cosas muy bonitas a mi abuelo, llega con mi tía, yo ya estaba con una emoción increíble, llega con mi tía, con mi tío, y todos como respetando sus emociones, ¿no? Y cuando llega conmigo, me dice unas palabras y en ese momento suelto el llanto, pero el llanto de un niño, estamos hablando de la edad de 6 años, 7 años, un llanto increíble, y en ese momento la emoción de la tristeza, porque es la emoción de la tristeza, que la tristeza no la debemos de tomar como regularmente la tomamos, pero ahorita explico esa Ujú. parte. La emoción de la tristeza al voltear entra el juicio porque todos mis tíos al verme llorar se empiezan a reír. Porque a lo mejor yo puse mi mano aquí para que no se me viera, pero dice, y empecé a llorar. Mm. Entonces empieza una risa, una burla, ¿no? La primera parte de mí fue como apretarme nuevamente, empezar como en esa rigidez y entonces esto no está permitido dentro de la emoción, ¿verdad? Esto no lo tengo que hacer. Entonces pasa esa parte donde la tristeza, porque muchas veces creemos que la tristeza es parte como para irnos al hoyo, pero la tristeza nos crea conciencia Mm. y es algo que tenemos que Sí. entender.
pasa esa parte, si te das cuenta ya en una, el coraje fue reprimido, la tristeza fue reprimida, y entonces nos vamos a esa parte. Ahora, vámonos nuevamente sobre la tristeza. Cada que nosotros lloramos desde que éramos niños, digo no todos, pero cada que nosotros lloramos o sentimos una necesidad de contar algún problema, llega mamá con ese positivismo o llega papá con ese positivismo y nos dicen, no llores, hijo, no te ves bien llorando, te ves muy mal, ay, no está, no es, y entonces llega la palabra mágica, pues si no es tan grave lo que te pasa, ¡pum! Truncada nuevamente una emoción, no es tan grave lo que me pasa. Entonces, yo voy metiendo todo eso a la memoria RAM, porque también en algún momento lo vamos a platicar, tenemos memoria RAM y memoria ROM, o sea, memoria a corto plazo y memoria a largo plazo. Yo lo voy metiendo a la memoria RAM y la memoria RAM es a corto plazo. Entonces, cuando lo empiezo a procesar en el tiempo, hablamos que un corto plazo va a ser un año, en ese año lo voy procesando y lo meto al disco duro. Al meterlo al disco duro, digo, el que yo llore delante de la gente es una burla para mí. El que yo cuente mis problemas a las personas que amo es, no son tan graves, pero para mí sí son graves. El que yo quiera cubrir mis necesidades de amor, de tolerancia y respeto, cuando yo me molesto, voy a ser golpeado. Entonces, si nos vamos a estas situaciones que he ido metiendo, y nos vamos a una de las emociones más importantes. Para mí, no es que sea de las más importantes, que es el desagrado. En Ujú. ese proceso del desagrado, yo lo que cuento que me agrada o no me agrada, pues no me es respetado, ¿no? Desde que llego a la mesa y me siento a la mesa y entonces me dicen, cómete los chícharos, o no sé cómo se llaman en otros países, y cómete esto, y al sentirlo en mi lengua, en mi paladar, y al querer sentir esa parte, lo que tengo es ganas de no comérmelo, me dio asco. Eso es el desagrado. Y en ese momento que yo le hago para vomitarlo, sale mi guía, mi tutor, mi mamá, quien sea, y entonces me dice, que se lo coma, carajo. Es momento de que se lo tiene que comer y no se para de la mesa. Tengo unas anécdotas personales donde yo recuerdo, y ya después hice la pregunta, que no me dejaban pararme de la mesa hasta que no me acabara un caldo de res, que se hacía hasta como ceboso. Entonces me amarraban con un cinturón, porque si a mí no me dejaban pararme, o sea, haz de cuenta, yo desde niño fui disruptivo, nací con Ujú. esa fórmula. Sí, Entonces yo en el momento que mi abuelita se descuidaba, porque yo vivía con mi abuela y mi mamá, vivíamos en la misma casa, lo que te conté, se sí. cayó la casa en el temblor y vivíamos en la parte de atrás. Entonces me amarraban a la silla porque si no, sí me paraba y me echaba a correr. Yo no me quedaba acá ahí sentadito a comerme el caldo, ¿verdad? Entonces pasaban horas y para mí era tan desagradable tenerme que comer ese caldo ceboso, el tenerme que comer esas verduras que, bueno, el día de hoy, en base al estar estimulando y estimulando y estimulando al paladar, pues hay cosas que nos gustan, ¿no? Yo recuerdo cuando le comentaba a los amigos, es que a mí la cerveza nunca me gustó. ¿Y por qué nunca te gustó? Pues porque sabe bien amarga. Mm. Pero como estimulé tanto el paladar, llega un momento donde dice, sí me gusta. Entonces, vamos ahí, vamos a ir cerrando para que vayamos entendiendo. Emoción de la ira o del coraje, truncada. Emoción de la tristeza, truncada. Emoción del desagrado, truncada. Emoción del miedo, que es ahí donde vamos a entrar en esa parte. En la emoción del miedo, ¿son miedos reales o miedos inventados? Y aquí es donde yo lo tengo que entender, porque el miedo, realmente la reacción del miedo es, ¡pum!, prende adrenalina, y cuando prende adrenalina, que era lo que estábamos viendo en el otro espacio que tenemos, se sienten las manos como con cosquillitas, las piernas con cosquillitas, y entonces lo que dice en ese momento, una de nuestras partes del cerebro dice, huye del espacio o confronta el espacio con coraje.
Esa es la reacción del miedo. Pero nuestros miedos inventados, pues nos han llevado a tener todas esas ideas y obsesiones, porque se llaman obsesiones, por crear ese espacio de no puedo hacerlo, ¿no? No logro manejarlo, no sé cómo hacerlo. Y tiene que ver, por ejemplo, las cosas que tengo que ver con el aspecto social, el gran miedo inventado es el juicio, porque nadie me enjuicia. Como lo que te decía, en ese momento, para ser honesto, yo me tapé la boca y a lo mejor se oye un ruido chistoso del niño, pues obviamente les causó risa a mi familia, fue como muy común, Pero de pero pronto no era la situación, sino el ruido lo que les hizo la risa y la percepción que te quedó de niño fue, se ríen de mí. se burlaron de mis emociones. Yo no puedo destapar mis emociones. Pues llega ese miedo inventado, ese miedo que causa obsesión mental. Y tú sabes que la obsesión mental es como ahorita decirte vamos a buscar un bocho amarillo. Y entonces nos enfocamos a buscar un bocho amarillo y te juro que lo encontramos. Empiezan a llegar. Mental. El grave problema es que esos miedos se convierten en obsesiones mentales. De repente vas por la calle y alguien se ríe y entonces dices, se están burlando de mí. Es una obsesión mental. De repente vas por la calle y alguien dice, cállate, y tú volteas y dices, cállate, ¿quién? Es una obsesión mental. A eso lo conocemos como botones y resortes ocultos. Luego entonces, nos damos cuenta que esos miedos inventados, que no son reales, que los usa nuestro cuerpo, porque desafortunadamente el cerebro no conoce si es bueno, si es malo, si te gusta, si no te gusta. Lo único que está haciendo el cerebro en este momento, el cerebro sin emociones, hablo de ese cerebro que nos protege. El Lo protector. único que está haciendo este cerebro en este momento es protegernos de no morirnos. Entonces, cada que resortea ese proceso, tengo la sensación corporal, porque eso sí lo quiero decir, prende el proceso, siento una sensación en el cuerpo, valga la redundancia, y entonces de ahí yo ya le doy la connotación que yo quiero. Así es como funciona. ¡Pum! Prende, sensación en el cuerpo y le doy la connotación. Yo regularmente le digo que el inconsciente del ser humano se encuentra en el cuerpo. Para mí se me hace algo muy normal, porque todas las sensaciones que yo tengo me llevan al resorte del pasado y le doy la connotación que yo quiero. Entonces, yo digo que el inconsciente es corporal a través de esas sensaciones. Bueno, ya expliqué un poquito del contexto y entonces nos vamos ahora sí. Imaginemos que tenemos un problema emocional que fue causado por la ruptura de un noviazgo, que fue causado por un divorcio, por cosas que no son bien vistas en la sociedad. Ujú. Inclusive vamos a hablar del tema de la drogadicción, del alcoholismo, que fue causado porque últimamente con todos esos pensamientos intrusivos black, he estado pensando que mi vida no vale la pena y que mejor me voy a matar, que ya no quiero estar aquí. Muchos seres humanos por ciertos procesos cerebrales cuando estamos parados en la altura de 200, 300, o 20 pisos, 30 pisos, estamos parados y entonces inclusive se nos mete ese pensamiento intrusivo de decir, ¿y si me aviento? ¿Qué pasará? ¿No? O vamos por las vías del tren y si le meto la mano, ¿qué pasará? O si me aviento al tren, si será como explican, pero son pensamientos intrusivos. El grave problema que cuando entran esos pensamientos y no sé dirigirlos, es cuando comienza la magia. ¿Qué pasa? Se me metió en la cabeza el de, y si me aviento, y entonces inmediatamente la otra voz dice, no pienses eso, y lo convierto en obsesión. ¿Sí? Quedamos claros en eso. Esa es la parte. Sí. No, 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 ¿por qué estoy pensando esa estupidez? Y no, y etcétera. Y entonces, ¡pum! Lo meto en una cajita, pensamiento más negar el pensamiento, ¡pum! Lo encierro en una cajita y esa cajita va guardada al cerebro. Entonces, cada que me suba esos 20 pisos, 30 pisos, ¿y si me aviento?
La idea es como regularmente yo lo hago así. Y si me aviento, sí, ándale, aviéntate. Ni valor tienes, ridículo. Y ya, me río, lo dejo entrar, sale el pensamiento y entonces no entra ese proceso. Bueno, para mí es muy importante explicar este proceso porque aquí es donde llegan los procesos de ansiedad. Aquí es donde entra. Mm. Es cómo estoy pensando que ahorita que me metí a bañar con mis hijos, me entró la idea de la película que vi anoche y entonces creo que los voy a tocar yo igual que el de la película. Y como no dejo entrar la idea, lo que hago es entrarla y atraparla en una obsesión y lo primero que hago es meter acciones. No, estoy loco, ¿cómo voy a hacer eso? Y entonces le grito a la esposa y le digo, saca a los niños de la bañera. Lo primero que quiero hacer es evitar el proceso. Pero eh, humanamente, instintivamente, nadie quiere ser tan lujurioso que llegue al rapto. Nadie quiere ser Ujú. tan vanidoso que llegue a ser jactancioso. Nadie quiere ser tan perezoso que no se pare de la cama. Entonces, al final de cuentas es como déjalo entrar para que salga el proceso, porque el cerebro no te va a hacer crear esas acciones. El problema es que muchas veces cuando entramos en ese proceso de atrapamiento y hacemos un sistema repetitivo a través de este proceso, pues sí, de repente digo, sí lo voy a hacer. Empiezo en ese estado psicótico, ¿no? Mm. Con pensamientos increíbles desde esa parte. ¿Y qué es lo que pasa? Ya entendimos este proceso, ahora sí vamos. Nos vamos hacia nuestro momento de tener que externar mis emociones, de todas esas cosas que yo creo que fueron juzgadas por una interpretación que yo di, de todas esas cosas que creo que fueron lastimadas por todas esas situaciones. Y entonces hay de dos formas, tenemos una tendencia a la exaltación y tenemos una tendencia a la represión. Pero regularmente, como estamos trabajando de esta manera, como socialmente nos dijeron, la tendencia a la represión es guardarme todas estas situaciones. La tendencia a la exaltación es utilizar mi parte neurótica para poder abrirla. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros no manejamos este proceso pues porque estamos en la tendencia a la represión, me hago mis ideas, el miedo me protege y entonces no tengo deseos de trabajar esta parte. ¿Estamos de acuerdo en Sí, eso? ni siquiera de hablarla. Es que dentro de, a veces me pasa, por ejemplo, con alumnos, ¿no? Que dicen, además en momentos muy específicos, ¿no? Me siento frustración porque tengo un usuario que y no logro convencerlo. Es que tu tarea no es convencerlo. Y Exactamente. es complejo porque esa frustración lleva, por ejemplo, otro grupito que tengo por ahí que dicen, ¿por qué estudiamos esto, no? Si la gente no nos atiende. Además que la verdad también hay algo respecto a lo que nos enseñan, ¿no? No te pone una separación, no te involucres, emocionalmente no eres tú. Y siento que todo eso además como que genera más barreras con la persona a la que quisiéramos de pronto pues orientar, pero que no sabe tampoco cómo recibir esa persona esa orientación. Y mira lo interesante, de hecho me haces acordar de, o me haces pensar, ¿no? Que repetimos encima esos patrones que aprendimos y hacemos lo mismo con los hijos. De pronto ya hoy no tan agresivamente, quiero pensarlo así porque me impacta mucho, o sea, el niño amarrado, esas prácticas de abuelos que a veces dice uno, ¿cómo vas a hacer eso, no? Pero que se espera que los papás los papás actuales pues no hagan, ¿no? La crianza consciente. Y cómo reconocer que ese niño, que nosotros heridos adultos, ese niño es el reflejo de nuestras heridas. Claro, Y cómo entonces, si yo no quiero que sufra, quien tiene que cambiar soy yo y generar espacios diferentes. Es impresionante cómo a veces uno ve y y no sé, ¿no? Mamita regañando a un niño de, ¿qué días una niñita de 3 años? Es que eres no sé qué, la niña llore y llore, por favor, ¿sí?
O sea, ¿qué conciencia puede tener una niña a sus 3 añitos? O el caso de una mamá de 9 años, de una niña de 9 años que así, pero el caso que era, mejor dicho, la gravedad de todas las gravedades, porque su niña le dio un beso a una compañerita en el colegio. Entonces, ¿y usted qué pasa? O sea, no entiendo. Yo le decía, no entiendo. Es que va a ser lesbiana. Señora, no va a ser lesbiana. Usted le brinda cariño a su niña. ¿Cuál es yo, además que los conocía un poquito, yo me imaginaba ya como ese entorno justo donde está la abuela, que es la que decide y hace y mandan y hace cosas que... Entonces me decía, es que esta niña a los 3 años, de entre los 2 y los 4 y demás, sobre todo, era muy juiciosa. Uno le decía, siéntese, y ella se sentaba, le dije, pues ahí está el problema, señora. Porque un niño que hace caso a esa edad es un niño que no está bien. Porque es que los niños no podemos nosotros esperar a que los vamos a sentar y van a hacer caso que no son adultos. La función del niño es el juego y así se desarrolla. Y en el saltar encima del sofá y el saltar encima de la cama y hacer todas las travesuras, eso es parte del desarrollo. Entonces, si yo creo que mi hijo tiene que portarse bien y portarse bien es estar en ese esquema donde que yo creo, pues ahí quien tengo que cambiar soy yo. Y es como, no sé, Manolo, y pues obviamente lo vamos a seguir trabajando hablando de esto, porque es un tema como de un llamado a la conciencia, ¿no? De hagámoslo por nosotros. Te entiendo ahora, efectivamente, con todo lo que dices, digo, pues con razón, que nos cuesta pedir ayuda, además porque entonces tendemos a ese ocultar para que no se vuelvan de pronto se burlan de mí, y a ese el tiempo me lo va a curar todo. Y el Claro, tiempo y no ahí cura nada. un pequeño paréntesis para que tú continúes. Ese proceso del ocultar se convierte en nuestra sombra. Esa es Mm. nuestra verdadera sombra. Lo que Híjole. se guardó en ese cajoncito, desacomodado que está, que cada que abrimos el cajón decimos, no, mejor no. Como cuando tienes el cuarto de tiliches o el cuarto de cosas ahí, que arrumbas todo y cuando lo abres y lo quieres acomodar, dices, no, mejor lo vuelvo a cerrar. Sí. Ese es el paréntesis que quiero hacer, para que tú Mm, continúes. no, está genialísimo este cierre, porque sí, en efecto es eso. Entonces, yo creo que la forma de romper estos esquemas es, no pasa nada si lo enfrentamos, no pasa nada si reconocemos que no hemos tenido la vida porque a veces también viene el pensamiento mágico, no, no, mi mamá, mi papá son lo máximo, mi abuela fue, y no es cierto. ¿Sí? A mí me encanta con los chiquillos hoy que me pasa aquí que el tema del pensamiento crítico, ¿no? En las escuelas aquí les ponen mucho en eso, ¿no? Y entonces cuando vienen y me cuestionan, a mí me encanta. Me Claro, encanta porque es un asunto donde en realidad sí me hacen pensar en, en, en ese condicionamiento, valga, del que hablábamos, donde obviamente yo también a veces no estoy como con toda la disposición para que haga la travesura. Pero si yo entiendo que es normal, ¿por qué me voy a enojar? claro, Entonces es importante que trabajemos todos, nosotros terapeutas, aquí trabajamos nosotros mismos, tenemos a quien llamar en los momentos de la sombra, cuando la sombra se presencia, y esa es la intención de este podcast además. Cuando decimos para quererme, una forma de empezar a quererme es dejarnos orientar. La terapia no duele. Lo que duele es no hacer terapia. Y es importante y podemos hacerlo desde procesos grupales, desde lectura de libros, desde escuchar estas historias. O sea, no necesariamente tenemos que estar enfrente de Manolo para que Manolo nos diga qué hacer. No, es más, ni siquiera se vale que nos digan qué hacer. Ahora mismo estaba con una chica de una empresa para la que trabajo, enseñándole cómo generar el plan de acción. Ella es bien bonita. Entonces, me dice, pero estas preguntas que me dices aquí o estas respuestas, ¿las digo yo o las dice la persona? Digo, no, es que todos adentro tenemos la solución. exacto. Todos aquí la tenemos. Entonces, ¿para qué necesitamos una persona que nos tenga que decir qué? Pero sí necesitamos que nos abra la puerta. Con Esa eso. es la cuestión aquí. No, pues Manolo, mira, eh, vamos con... Ay, es que hay tanto por hablar.
Me gustaría que de todas formas, pues decir, vamos a cerrarlo aquí, vamos luego a hablar de estos miedos, que en efecto son los que nos generan, pues es que lo explicaste muy bien, ¿no? Ya vamos entendiendo cómo y cómo entonces vamos a reconocer qué tantos miedos más tenemos. Y algo importante que reiterar aquí, escríbanos. Escríbanos. El terapeuta a veces está frustrado efectivamente porque dice es que no la logro, pero es que primero tenemos que lograr lo demás nosotros mismos. Y es demasiado denso este universo como seres humanos. Todos tenemos una historia, todos tenemos la memoria celular del clan, todos tenemos esas cosas que no entendemos, yo por qué reaccionaré de tal forma. Y esa autoobservación puede ser la tarea de la semana, hermano. ¿Cómo Así ves es, que nos me observemos? encanta. Y bueno, para hacer la diferencia, recordemos que un miedo inventado se llama temor. Mm. El miedo y el temor es un miedo inventado. Claro que la terapia no duele. eh, Esta es parte muy fundamental de lo que requerimos. Digo, si tuviéramos la cultura de entender que necesito un mentor en la vida para poder ver la parte de enfrente y darme cuenta que en el estado de conciencia en el que me encuentro no puedo resolver el problema y por eso siempre requiero de otra persona que esté apoyándome. Si pudiéramos tener esa cultura, de verdad que este proceso sería muy sencillo. Claro que estoy de acuerdo, estamos hoy por cerrar ya este espacio Ujú. pues la forma de cerrarlo sería como vamos a hacer esa tarea, ¿qué les parece? Vamos Sí, a de autoobservación. Es que además para igual pegarnos de la autoobservación, cuando en los colegios nos dicen los maestros o el orientador, debes llevar a tu niño al psicólogo, se toma como un castigo, otro condicionamiento. exacto. Híjole, claro, no me había dado cuenta de eso, ¿no? Es otro condicionamiento. La tarea importante de esta semana, y si tú eliges tomarla, te voy a Sí. decir una cosa. Vamos a anotar en un papelito todas las veces que te quejas en el día. ¿Te parece? Wow. Y tú vas poniendo hoy, ay, es que desde que te despiertas dices, ay, qué flojera es una queja. Vamos a poner en un papelito cuántas veces te quejas en la semana, en el día, por hora. Y cuando ya tengas esta queja, vamos a darnos cuenta del de por qué está ocurriendo esto. ¿Te late? ¿Te late que así lo Me hagamos? late perfecto. De hecho, hay un reto que dice que te pones acá le decimos caucho, una liga. Y cada vez que te ves en la queja, te das un toquecito, un Un speech. listazo. Pero está súper bonito, porque esa es una forma en efecto de autoobservarnos, que, cómo hablamos, cómo nos hablamos. Ese es otro asunto, porque claro, estamos tan acostumbrados al regaño que nos hablamos y nos regañamos. Entonces, la autoobservación desde la queja, excelente, me encanta. Y bueno, pues aquí, no se les olvide darle, suscribir al canal, poder escribir sus comentarios. Este es un espacio, primero para nosotros mismos, Manolo y yo, privilegiados, Así porque es. poder pensar en qué vamos a hablar es un privilegio, de lo que va saliendo además, ¿no? Eso no tiene ningún guión, no tiene absolutamente nada. Esto es un encuentro que la vida nos regaló de conocernos y decir, wow, como que hay cosas donde podemos aportar desde nuestra experiencia, ¿sí? A estas alturas, mira, yo no sé, yo tengo 64 años. Manolo, ¿cuántos años tienes tú? Tengo 43. Imagínate, sumamos 100 años, ¿sí? De experiencia. ¿Para qué recorrer un camino tortuoso si nosotros ya lo hicimos? Sí, No sí, lo sí. repitas, Es ¿cierto? ahorrarnos de 10 a 15 años de dolor, Sí, de trabajo. Y bueno, sí. pues bienvenidos a este espacio, como siempre, estar siempre trabajando desde esta manera. No olvides darle like acá a esta página, no Ujú, olvides estar subiendo tus comentarios. De verdad, para nosotros es súper importante estar leyendo lo que subes. ujú. Conoces nuestros espacios aparte, nuestros espacios alternos, pero es súper importante estarte viendo en actividad en el canal y estarte sintiendo constante. Eh, Digo, no me queda más que decir, más que puedo continuar como tú y yo, como lo hemos hecho siempre, podemos continuar hablando
hasta las 4 de la tarde, porque nos encanta estar en ese tema, inclusive pudiéramos ir por otro café y etcétera, etcétera. Pero ¿qué te parece que lo seguimos continuando y que la gente empiece como a mandarnos qué es lo que les gustaría escuchar? Sí. Adelante. Y se me ocurre que incluso, como van a hacer lo de la queja, se van a dar cuenta y van a decir, ojo, tengo que trabajar en tal cosa. Escriban en qué. Nosotros tenemos la intención de generar algunos programas cuando digo programas como entrenamientos, donde puedas decir, ok, me voy a través de videos, de PDF, o sea, documentos de videos de audio y de tareas que les vamos a ir dejando. Queremos estructurar algo con base en lo que realmente quieres hacer, ¿no? Muchas veces encontramos, trabaja tu autoestima, trabaja el duelo, no sé qué, pero ¿realmente es lo que quieres? ¿Es lo que Exacto, ocupas? Entonces, igual escriban esa parte, porque eso nos va a ayudar muchísimo, como decimos, a darle a la diana. con todo. Muchas gracias, Manolo, excelente. Saludo cordial a cada uno de quienes nos ha escrito y sigan por ahí, por favor.